Empezamos con mecanismos más específicos atencionales. En este caso vamos a ver, el tema va alrededor de la atención visual y vamos a ver atención selectiva. En este caso lo que hemos hecho ha sido dividir el tema en dos, porque es bastante amplio. Entonces, en esta sesión vamos a ver estos 7 puntos. Funciones de la atención selectiva, el debate, si el filtro atencional opera muy al principio, cuando no hay apenas procesamiento, o opera después, la metáfora del foco atencional como una lente zoom, la metáfora del gradiente atencional, ¿no? Esto es bastante congruente con cómo funciona la atención, ¿no? Con el foco, lo que está enfocando nuestro ojo, ¿no? Pues se percibe con más nitidez y conforme vas hacia la periferia disminuye el grado de procesamiento y la participación de la corteza frontal en el control atencional, ya veréis, aún es muy curioso, y la diferencia entre orientación abierta y encubierta, que bueno, esto ya hemos visto. Bueno, atención selectiva nos acerca a la visión de la atención como filtro, como filtro de la información relevante para un momento dado, en función de una tarea. Y entonces lo que vamos a ver en este tema es el lugar de ese filtro, el momento, si el filtro opera sobre objetos o sobre espacios, o si deja pasar la información en términos de todo o nada, o en qué términos deja pasar, en qué fase del proceso se realiza la selección, etc. Entonces, funciones de la atención selectiva. Hay una función que tiene que ver claramente con filtrar la percepción. No podemos atender a todas las tareas. De hecho, cuando ponemos una tarea compleja, y os quiero proponer hacer ahora un pequeño experimento, que es ver estos dos vídeos. Vamos a ver. Resulta que cuando, incluso focalizando la atención en una tarea, bueno, pues como hay muchos estímulos alrededor, no resulta fácil. Entonces vamos a ver este primer vídeo. Que lo estáis viendo a través de la web, lo podéis hacer ahora también, ver el primer vídeo. Entonces, este es un test y lo que quiero que hagáis es seguir las instrucciones. ¿Vale? Vais a ver a un grupito de personas con un balón. Hay unos que van vestidos de blanco, otros que van vestidos de negro. Y lo que quiero que hagáis es contar los pases de los que van vestidos de blanco. ¿Cuántos pases serán? ¿Cuántos? Sí, hermano, gorila, yo vi tal vez luego tiene que ver con este Bueno, pues la respuesta es 15 pases. Pero el asunto es, fijaros que la mitad de las personas no ven el gorila. Yo me he fijado hasta que Claro, que no ¿sabes?
Ahora pasamos. Pero ya. Ahí. A mí ahora. ¿Vale? Y esto es realmente una expresión de esta función de la atención, ¿no? De filtrar. A la mitad de las personas me lo de que no se hace paso de eso que tendrá No, vamos a ver esto ahora. A ver qué os parece. Lo mismo. A ver cuántos pasan, cuántos contáis esta vez. ¿Sí? La salida guarida. Más de gorila. ¿Habéis visto más cambios? Porque los hay. ¿Cuántas personas hay, bueno, sin contar el gorila? Vale. ¿Y cuál es el color del fondo? ¿Verdad? Sí, sí, el rojo al principio. Al final. Sin embargo, sí que hemos visto, hermano, porque claro, estábamos antes de observar eso. Claro. Bueno, en estos dos vídeos, podéis ver un poco esa clara función que tiene la atención, ¿no? Porque cuando nos fijamos en una cosa, el resto puede cambiar y no nos enteramos, ¿no? Vale. También esto influye en la consciencia que tenemos de los estímulos que percibimos, ¿no? Esta función selectiva permite que los estímulos lleguen a hacerse conscientes en la mente, ¿no? Y es posible entonces que estímulos no atendidos puedan ser procesados en algún grado, ¿no? Sin embargo, no aparecer en la consciencia, ¿no? No cabe duda de que el color, el cambio del color, vuestra retina lo ha procesado, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú has sido consciente que ha habido un cambio, yo, por ejemplo, no me lo cuenta el cambio. Quiere decir, él, eso ha procesado más que yo. Pero ha procesado, tú te has dado cuenta. Sí. Bueno, ese es el debate. Ese es el debate. ¿Se procesa todo o no? ¿O se procesa en parte? Ese es el debate. Y hay también una atención selectiva no solamente para la percepción, sino que también tiene relación con las cosas que hacemos, con la acción, ¿no?
Porque fijaros, tenemos más limitaciones en los sistemas efectores que en los sensoriales. Al final, tú estás recibiendo mucha información, pero tienes que operar, hacer algo con esa información. Y en el hacer algo con esa información no tenemos grandes posibilidades de acción. O si tienes que apretar, no puedes hacer otra cosa a la vez que apretar. Luego tienes que seleccionar bien lo que quieres hacer, ¿no? Si vas a echarle azúcar al café, solamente es azúcar al café, no puedes hacer otra cosa a la vez y tienes que seleccionar qué es lo que quieres. Igual, si no tienes una adecuada atención selectiva, pues le ponemos la sal, ¿no? Es decir, también hay un mecanismo de restricción, no tanto del procesamiento perceptivo, sino del procesamiento de las acciones que hacemos para responder al medio, ¿eh? Y aquí interviene la selección de la acción adecuada. ¿Sí? Pero se efectúan las tres, ¿no? O sea, no quiero decir, es necesaria la percepción, la conciencia Claro, y la acción. claro, están ahí implicadas las tres, ¿eh? Bueno, entonces aquí empieza el debate que decíais antes. ¿Dónde se hace esta selección? ¿Dónde está el filtro? ¿Al principio del procesamiento o cuando ya hay más procesamiento, en un lugar más adelante, más retrasado del proceso, ¿no? El filtro está en un lugar precategorial donde solo se extraen características físicas básicas de los estímulos, o en un momento postcategorial después de que ya el organismo, los sistemas cognitivos han interpretado los estímulos, les han dado un significado y el filtro dice, este significado es relevante para la tarea, entonces lo proceso más, o me acuerdo más de él. Este significado no es relevante para la tarea, entonces lo olvido inmediatamente. Son dos visiones diferentes. Entonces, primera propuesta, el modelo del filtro rígido de Broadbent. Que de memoria seguro que suena, ¿no? El punto de partida es que el procesamiento de la información es un canal limitado de transmisión de la información, ¿no? No podemos procesar toda la información y la propuesta de Broadbent es que la información se selecciona precategorialmente, según aspectos muy básicos como la forma, ¿no? Si es grande, pequeño, o es luminoso o no luminoso, ¿no? Es decir, según aspectos como muy físicos, el tono, la intensidad, y el filtro, la propuesta es que actúa al inicio del procesamiento, ¿no? Este sería el ejemplo que nos vale para entender por qué el conductor de un autobús atiende a las señales y no atiende a las vallas publicitarias, ¿no? A las señales, porque ya hay un filtro que dice, eso es una valla, no hace falta hacer caso, no proceso más esa escena, ¿eh? En los experimentos de la escucha dicótica, ¿no? Con unos auriculares se enseña a los sujetos a atender lo que viene por la derecha y viene por la izquierda, o viceversa, ¿no? ¿En función de qué? Pues de una cuestión física como el oído izquierdo o el oído derecho, ¿eh? Así que aquí estaría este filtro, ¿sí? Muy al principio del procesamiento cognitivo, que solo deja pasar a este canal de capacidad limitada parte de la información, ¿sí? Y eso después pues, condiciona las expectativas que nos podemos hacer de una situación y condiciona cómo respondemos a la escena. Entonces, según este modelo, la información accede a un almacén sensorial, toda la información seleccionada se analiza en este canal de capacidad limitada y después la atención selecciona la información, ¿no? Por lo tanto, en estados tempranos del procesamiento, ¿eh? Este es el modelo de Broadbent. El filtro actúa al principio. Y además deja pasar la información en términos de todo o nada.
O pasa la información o no pasa la información. Eso es una propuesta. En ciencia, pocas cosas tienen una respuesta clara a esa pregunta. ¿Sabes? Puede ser perfectamente. En muchas ocasiones en las que piensa en cualquier momento de tu vida en las que... bueno. Luego o otro día vamos a ver un experimento muy bonito también de la ceguera al cambio. Tienes una situación que cambia absolutamente, pero no te enteras. ¿Qué hacemos? No hay procesamiento del cambio. Luego ya veremos algún ejemplo. En otros casos, la experiencia parece que funciona mejor según un filtro que funciona de manera atenuando el procesamiento de la información no relevante, ¿no? Algunas personas dicen al ver el vídeo, yo no he visto nada, no he visto ningún gorila, ¿no? Y esa experiencia sería más congruente con el modo de funcionamiento del filtro como el de Broadbent, ¿no? El filtro rígido. Otras personas dicen, joder, pero yo he visto como que pasaba algo raro ahí en la escena, ¿no? Mientras estaba yo contando los pases, como que había algo. No sé muy bien qué era, pero había algo. Es decir, el filtro ha dejado pasar algo de información no relevante, pero el procesamiento que hay sobre esa información es un procesamiento muy en segundo plano. Muy poco elaborado, ¿no? Alguna información puede pasar el filtro y es procesada en algún grado, ¿eh? Y lo que hace el filtro es atenuar la intensidad de los estímulos no considerados relevantes. Aunque ocasionalmente esta información puede acceder a la conciencia, por ejemplo, en los experimentos de escucha dicótica, ¿no? Si te dicen, tú atiendes solamente a lo que estás escuchando en el discurso que aparece en la derecha, ¿no? Y en la izquierda, en algún momento, dicen tu nombre, ¡pum! ¿No? Aunque tu intención es estar en la derecha, puedes procesar, ¿no? ¿Vale? Bueno, estos serían filtros que operan al inicio, tanto el de Broadbent como el de... Ahí se me olvidó el nombre, como el de Treisman, ¿vale? Fíjate, ¿no? Esto se lo saben muy bien los publicistas. De hecho, ya hay incluso restricciones legales para esto. Sabe que puede influenciar, ¿no? Pero hay un modelo que dice que hay un mayor procesamiento de la información antes de que actúe el filtro, ¿no? Es decir, la información aparece en los sistemas sensoriales y hay un trabajo de los sistemas perceptivos. Y son los sistemas perceptivos los que, una vez que ya le hemos dado significado a la escena, dicen, este significado es relevante para la tarea, lo dejo pasar y lo recuerdo. Este significado no es relevante para la tarea, lo olvido inmediatamente. ¿Sí? Es decir, plantean la información se atiende en su totalidad y solo aquella que se necesita se mantiene en la consciencia y se recuerda. Y el resto, el recuerdo decae rápidamente. Por lo tanto, el planteamiento de estos teóricos es que la información se llega a procesar semánticamente, mucho más allá de si es brillante o no es brillante, o es grande o es pequeño, o es un círculo o es un rectángulo, ¿no? Y por eso, dice, podemos oír nuestro nombre en el canal no atendido, porque reconocer tu nombre ya implica un procesamiento semántico de significado, ¿no? Bueno. Y a veces no puede haber una selección temprana. Absolutamente. Que sea siempre una absolutamente. ¿No? Absolutamente. Así es.
Así es la ciencia, ¿no? Probablemente todos los modelos, y más hablando de ciencia cognitiva, reconocen parte de la verdad, ¿no? Pero luego hay otros teóricos que con otros puntos de vista dicen, sí, sí, esto es cierto, pero te estás dejando esto otro, ¿no? Entonces tenemos que aprender a mirar de un sitio y del otro para ver. Por ejemplo, pruebas favorables a la selección temprana. Imaginaros, en algún momento en esta pantalla de ordenador van a aparecer esta disposición de letras. Y lo que se manipula es lo siguiente. Te dicen, mira, tienes que reconocer o seleccionar la letra en función del sitio en el que nosotros vamos a señalar, ¿no? Y el señalamiento puede aparecer o bien antes de que aparezcan estas letras yo puedo poner, imaginaros, una rayita aquí, ¿no? La puedo poner con la pantalla en blanco, ¿sí? O la puedo poner esta rayita aquí a la vez que aparecen las letras, o puedo poner la rayita unos instantes después de que hayan aparecido las letras, ¿no? Entonces, en este experimento se observa que señalar el lugar en el que va a aparecer la letra 200 milisegundos antes, a la vez que aparecen las letras, o 300 milisegundos después, no modifica los tiempos de reacción de nombrar la letra. Es decir, darle más tiempo o menos tiempo a los sistemas cognitivos para trabajar no influye. Sin embargo, la señal es necesaria para seleccionar la información relevante, porque decimos, dime la letra que va a aparecer aquí, no aquí. Luego, entonces, las conclusiones que saca el equipo de puzzles es que no hay procesamiento del material visual. La selección es muy temprana, ¿no? Da igual que pongas un poquito antes que un poquito después. Eso no facilita que haya un mayor procesamiento de la información. Sin embargo, también hay pruebas favorables a la selección tardía. Porque hay procesamiento de la información en paralelo sin necesidad de mucha atención consciente, planteamos, ¿eh? Porque la atención selectiva opera posteriormente al procesamiento de la información al seleccionar la respuesta. Aquí, otro paradigma diferente. Tenemos una tarea, fijaros, la diferencia es si señalamos la posición en este momento, aquí, o en este momento. Lo que nosotros queremos es decir, la tarea es, en esta posición señalada del target hay una X, ¿no? En esta posición de aquí, en el target, que es el segundo, hay una X, ¿sí o no? En esta posición señalada en el segundo hay una X, ¿sí o no? ¿Vale? Entonces, cuando la letra en el prime y en el target coincide, es decir, si aquí ponemos una X y aquí ponemos una X, la identificación es más rápida que cuando las letras no coinciden, ¿no? Y esta ventaja ocurre con independencia de que la señal ocurra en este lugar o ocurra en este lugar, ¿no? Luego, si hay una ventaja, y la ventaja la ofrece el hecho de la coincidencia de los ítems, o no coincidencia de los ítems, en el prime, en el target, el prime sería como un ensayo de prueba o de ilustración, y el target sería el ensayo en el que el sujeto tiene que dar la respuesta. ¿Sí? Entonces, el hecho de que nosotros no hemos dado la instrucción de que el sujeto procese los ítems del prime. Sin embargo, los ítems del prime
se procesan porque la respuesta es más rápida cuando hay coincidencia que cuando no la hay. ¿Sí? Luego esto nos dice que la selección es más tardía. Hay más procesamiento previo. ¿Veis la diferencia? Bueno, pues nuevamente, ¿qué es verdad? Pues es verdad todo. Bueno, también hay propuestas que son híbridas, ¿eh? Que combinan un modelo y el otro. ¿En función de qué? En función de la carga perceptiva. Cuando nos encontramos en situaciones que tienen mucha carga perceptiva, ¿qué pensáis que hacemos más? ¿Un procesamiento en función de características físicas o semánticas? Depende de la cantidad de estímulos que tengamos que atender. Cuando hay mucha carga perceptiva, Entre mucho uno, por lo mismo un target de 5, un target de 20. Eso es. ¿Y qué te dice a ti tu sentido común de la experiencia? Si tenemos una situación que tiene mucha carga perceptiva, claro, claro. Y cuando tenemos muy poca carga perceptiva, eso es. Entonces puede haber un procesamiento que está más centrado en semántico, ¿no? Con más detalle, ¿no? ¿A qué se parece? ¿No? Lo he visto yo esto antes. ¿Vale? Entonces la selección temprana parece que ocurre más en situaciones de alta carga perceptiva. Y la selección tardía en situaciones de baja carga, porque esto permite un mayor procesamiento de la información, un mayor manejo consciente. Y, por ejemplo, con potenciales evocados, ¿os acordáis cuando hablábamos de los electrodos, ¿no? Del electroencefalograma? Se ha visto que responden diferente en situaciones de alta y de baja carga perceptiva, ¿no? Los potenciales P1 y N1 que son los que primero aparecen, uno con una señal positiva, el otro con una señal negativa, responden con mayor amplitud en situaciones de alta carga perceptiva. Eso es. Bueno, la metáfora del foco atencional, ¿no? Se ha asemejado la atención con el funcionamiento como si fuera el foco de luz de un escenario de teatro. Abrir el foco o enfocar en un sitio más específico, ¿no? Entonces, sobre el tamaño del foco. Claro, los tiempos de reacción, ¿cuándo pensáis que van a ser más cortos? Cuando la atención está muy focalizada. Claro, pero también dependiendo de la instrucción. Vamos a ver. Los tiempos de reacción dependen del ajuste del foco. Porque claro, podemos dar la instrucción de dime cuál es la letra que aparece en el centro de esta palabra o enfoca la palabra entera y dime dónde aparece una letra pero enfocando la palabra, ¿no? Los tiempos de reacción son mayores con el foco centrado en la letra. Claro, pero podemos decir que el target está en una posición más extrema, entonces tienes que ir desplazando el foco, ¿no? Cuando el foco está, lo podemos reducir dando la instrucción de localiza la letra. Entonces, si ponemos el target en una posición que está más extrema, el foco tiene que recorrer más espacio. Dependiendo de la instrucción. Si tú dices, abre el foco y pones una palabra entera, ¿no? El foco está como más abierto hacia la palabra en su totalidad, ¿no? Cuando el foco está centrado en la palabra, la posición del target, si es más central o más extrema, no es tan relevante. Pero también cuanto mayor es la amplitud del foco, más información hay para procesar y mayores son los tiempos de reacción, ¿no? Lógicamente. Luego se ha planteado que el foco funciona como una lente, ¿no? Cuanto más espacio se enfoca,
los recursos se dispersan, entonces disminuye la eficacia. No es lo mismo decir, en alguna de las posiciones marcadas hay una S, cuando estás marcando una, de dos, de tres. Cuando pensáis, aquí estamos centrando el foco, abriéndolo un poquito o abriéndolo más aún. ¿En cuál de las tres posiciones tardaríais más en la última? Lógicamente. Bueno, otra cuestión, ¿cómo se desplaza el foco? ¿El foco se desplaza a una velocidad constante? Bueno, pues en principio se ha observado que cuando hay una distancia mayor entre la señal previa, ¿no?, y el target, entonces podemos señalar, imaginaos una señal periférica que provoca una respuesta de orientación refleja, ¿no? Pues lo podemos poner en un sitio y luego el target aparece en otro. Y podemos ir controlando la distancia entre la señal y el target. Más distancia, menos distancia, ¿no? Eso lo podemos controlar. Y luego ver cuál es el tiempo de reacción. Bueno, pues a mayor distancia entre la señal previa y el target, más tiempo se necesita para la fijación atencional en el target. Luego esto nos diría que la velocidad es constante, ¿vale? Pero también se ha propuesto una explicación alternativa por este factor de disminución atencional en la periferia visual. Somos más capaces de procesar lo que está lo que tiene que ver con las partes de la retina que tienen más sensores, más células sensoriales, y el procesamiento se difumina conforme nos vamos hacia el exterior. Y también se ha observado que la atención visual se desplaza a manera de saltos, más que con continuidad. Habéis observado, por ejemplo, los movimientos sacádicos. Son los que vamos haciendo al leer, ¿no? El movimiento del ojo no es un movimiento continuo, ¿no?, sino que va operando como clac, 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 ¿no?, a manera de saltos, más que desplazarse a una velocidad constante. Vale. Bueno, ¿todo lo que está dentro del foco se atiende? Bueno, pues lo que está en el centro del foco y una perspectiva y además tiene objetos, se procesa más. Tenéis ahí una página 101, una manera el experimento, que aquí realmente es interesante llegar a visualizar, va para la redundancia, con la atención visual, los experimentos, llegar a entenderlos bien, porque eso os va a permitir entender bien los conceptos que están manejando. Mirad la tarea. Manteniendo la mirada en un punto de fijación, la tarea primaria de los sujetos consiste en nombrar un dígito, que es el target, de entre los 4 que se presentan en una disposición circular, como hemos visto anteriormente, basándose en el color. Es decir, la instrucción es: dime el dígito que aparece en rojo. Imaginaos que lo estamos poniendo en 4 esquinas. Después de que desaparecen los dígitos, en lugar de contestar de manera inmediata, le damos una instrucción de espera. Espera segundo y medio. Y en ese intervalo, en la mitad de los ensayos, puede aparecer un punto con igual probabilidad en cualquiera de las 4 posiciones ocupadas por los dígitos. ¿Sí? O incluso en una de las posiciones intermedias, vacías entre ellos. En caso de que el punto apareciese, cuando el punto aparezca, el sujeto debe presionar lo más rápidamente posible un botón. En algunos momentos aparece el punto, en otros momentos no. La lógica de esta tarea secundaria es que la detección del punto, es decir, la rapidez en el tiempo de reacción para detectar ese punto, es más rápida cuando la atención se haya dirigido con anterioridad a la zona en que aparece. Es decir, cuando el punto aparece en la misma localización que aparecía la letra que nosotros hemos dicho, esta es la roja. Bueno, y en efecto,
Los tiempos más rápidos de detección del punto se obtienen cuando éste aparece en la zona atendida correspondiente con la posición del target, mientras que los más lentos suceden cuando aparecía en la posición de cualquier otro dígito distractor, ¿no? ¿Vale? ¿Sí? ¿Veis la lógica? Es como que estás esperando que vuelva a aparecer ahí. Entonces, Porque está tu foco ahí, ¿no? Y cuando el estímulo vuelve a insistir en el mismo lugar en el que estaba tu foco, puedes responder más rápidamente, ¿eh? Bueno, otra visión diferente sería la del gradiente atencional. Que la atención es más bien una serie de recursos cognitivos que se distribuyen por regiones del espacio, con más recursos en el centro y menos en la periferia. Un poco pues, recogiendo cómo es la fisiología de la visión, ¿eh? Entonces, hay un gradiente atencional dinámico y los cambios en la localización del foco atencional son más costosos en función de la localización del foco en los ensayos previos. El ejemplo de la página 102, ¿no? Por ejemplo, en un primer ensayo, el sujeto debe identificar una letra que puede aparecer en cualquier posición e ignorar el resto. En los siguientes ensayos, el target, la letra, aparece en otra posición excéntrica diferente, lo que fuerza a reubicar la atención. En tareas de este tipo se ha demostrado que el tiempo que ocupa identificar la letra en un ensayo posterior depende no solo de su posición, a mayor excentricidad, mayor tiempo. Cuanto más fuera está del foco, más tiempo tardamos, ¿eh? Sino también de la posición en la que se encontraba ubicada en el ensayo previo. Cuando hay una coincidencia entre el ensayo previo y el target, pues tardamos menos tiempo. Bueno, ¿cuál es el control que ejerce la corteza prefrontal sobre la atención? Bueno, aquí el planteamiento es que hay un efecto de filtro y este efecto de filtro significa potenciar el procesamiento de unos estímulos y inhibir el procesamiento de otros, ¿eh? ¿Cómo actúa la corteza prefrontal? Pues de las dos maneras, ¿eh? Inhibiendo el peso de los estímulos no deseados y acentuando esta diferencia de activación entre lo relevante y lo irrelevante. ¿Cómo se ha observado esto? ¿Qué datos de investigación hay? Fijaros, con pruebas de imagen funcional hay un aumento de la actividad en la corteza prefrontal ipsilateral del mismo lado al hipocampo de presentación del estímulo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la corteza prefrontal está inhibiendo el procesamiento del hemicampo contralateral. Porque la parte derecha, cuando tenemos un estímulo que queremos procesar en la parte derecha, lo que hace la corteza prefrontal es activar la parte derecha, ¿no? Quizá la lógica inicial podría ser, claro, pues la parte derecha se está activando más porque está observando más algo en la parte derecha, ¿no? Pues no. Lo que está haciendo la parte derecha es inhibir, porque ya sabéis que hay un cruce en la parte derecha que está codificando lo que vemos en la parte izquierda. En el quiasma óptico, eso es. Pero la parte que está inhibiendo, ¿no? Lo que hace la corteza prefrontal es, si tú das la instrucción de procesa lo que hay en la parte derecha, en el campo derecho, ¿sí? lo que se observa es que se está activando más la corteza prefrontal derecha. ¿Qué es lo que está haciendo la corteza prefrontal derecha? Inhibir el procesamiento de lo que hay en el izquierdo.
O sea, dividirlo para filtrar. Eso es, para acentuar esta diferencia de activación entre lo relevante y lo irrelevante. La corteza prefrontal tiene una función muy importante de inhibición, de frenar procesos. En este caso lo que está haciendo es inhibir el procesamiento del campo contralateral al de la presentación del estímulo. Bien. Y unas reflexiones para terminar sobre la orientación, la atención abierta y encubierta. Cuando la mirada se orienta en una dirección, podemos seleccionar y procesar información lejana a dicha localización. Es lo que decimos de procesar con el rabillo del ojo. En la orientación abierta, los órganos sensoriales y ese mecanismo central de la atención estarían enfocados en la misma dirección. Y sin embargo, en la atención encubierta, los órganos sensoriales y la atención estarían enfocados en diferente dirección. Hay algunos procedimientos experimentales, por ejemplo, de Neisser y Becklen en el 75. Fijaros que lo que hacen es poner dos vídeos superpuestos en la misma, y dar la instrucción a los sujetos de que atiendan solamente a uno de ellos. Y es posible atender a una secuencia e ignorar la otra. Sin embargo, seguir las dos secuencias simultáneamente es casi imposible. Y esto está asociado al procesamiento visual más bien temprano. Y también se ha observado esto con potenciales evocados. Tenéis ahí el experimento en la página 105. Le suponga que presentamos 4 letras, 2 a cada lado de un punto de fijación. Tenemos POM, aparece un punto de fijación y en el paso siguiente 2 letras a cada lado. Instruimos a los sujetos para que, manteniendo su mirada fija en el punto de fijación, sin mover la mirada de ahí, orienten encubiertamente la atención hacia la izquierda y nos digan si aparece una determinada combinación de letras. En estos casos se ha descubierto que el componente P1 occipital derecho, que refleja el procesamiento visual del lado izquierdo atendido, ¿no? Nuestra corteza occipital derecha está procesando lo que viene del hemicampo izquierdo. Sí, ya sabemos. Bueno, pues cuando imaginaos que decimos a los sujetos, tienes que orientar encubiertamente, sin mover los ojos, la atención hacia la izquierda. Es dicho de otra manera, tienes que decirme lo que ves por el rabillo izquierdo del ojo. Bueno, pues en estas condiciones el componente P1 occipital derecho es de mayor magnitud que el componente P1 del occipital izquierdo. ¿No? Tiene su lógica. Hay mayor actividad en la corteza occipital derecha. Y eso es lo que detecta el electrodo situado en estas áreas. Dado que el componente P1 está vinculado con el procesamiento visual temprano, se concluye que esta orientación encubierta de la atención actúa en esta fase del procesamiento. No hay demasiada análisis semántico, sino que es simplemente como, fíjate en lo que aparece por allí. ¿Vale? Bueno, pues con esto terminamos por hoy.